Tengo en la línea telefónica, sí lo tengo, no sé si tengo en la línea telefónica a Carlos Borruel, director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo, Infraestructura de Chihuahua. Le agradezco mucho que me tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Denise, a la orden. Bueno, impresiona mucho lo que dicen, sobre todo me quedó grabado este tema de que se habría vendido la mitad de la reserva territorial de todo el estado de Chihuahua o de algunos municipios, ¿o cómo es? Principalmente de Chihuahua y Ciudad Juárez, que es donde está el 70% de la población. Es decir, pero la reserva territorial de esos municipios. Sí, y bueno, y en específico la reserva de mayor plusvalía, que debiera haber hecho de este instituto o de esta comisión de vivienda una comisión financieramente muy fuerte, con mucha obra pública y vivienda para la gente de escasos recursos, y sin embargo, a pesar de estas ventas multimillonarias, recibimos una comisión con 600 millones de pesos en deuda, literal sin recursos para pagar la nómina, con 143 millones de pesos de cartera vencida, de la cual 40 millones pues era de desarrolladores que desde hace 10 años no abonaban un solo peso, ¿no? Entonces, digamos, de lo que se ocupa la Dirección General de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo, Infraestructura de Chihuahua es justamente, entre otras cosas, de decidir en qué momento y cuándo y por qué se vende parte de la reserva territorial. Claro, el objeto principal de la Comisión de Vivienda es precisamente construir vivienda para personas que no tienen acceso a un crédito de Infonavit, que no tienen acceso a la banca comercial, que ganan entre un salario mínimo y 2.5 salarios mínimos, de tal manera que su objeto principal es atender a la gente que menos tiene. ¿Utilizando estos terrenos? Utilizando ya sea esos terrenos o bien su venta cuando estén en lugares de mucha plusvalía, para comprar más reserva y tener dinero para construir. A ver, algo que en los últimos 6 años no se... Estamos platicando con Carlos Borruel, es el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura allá en Chihuahua. ¿Por qué? Porque hicieron una conferencia de prensa, hablaron de cómo recibieron esto, lo recibieron, nos decía, con 600 millones en deuda, esto a pesar de que terrenos de la reserva territorial en lugares de gran plusvalía fueron pues vendidos a precios muy por debajo, hasta 10 veces menos que el valor catastral, ya no digamos que el valor comercial, y estas, digamos, el objetivo de la dirección, como nos lo decía Carlos Borruel, era en realidad generar vivienda para los que menos tienen. Entonces, digamos, estos terrenos de los que sí dispone su dirección son terrenos para tener dinero y ya sea ahí construir estas viviendas o venderlos y tener recursos para la construcción de estas viviendas. ¿Qué pasó durante estos 6 años? ¿Cuál es la denuncia que hacen? ¿Hubo construcción de vivienda de interés social? Hubo muy poca construcción de vivienda. Este año, por ejemplo, tenemos pendiente entregar 40 viviendas, cuando antes esta comisión que se llamaba Instituto de la Vivienda entregaba alrededor de 4,000 viviendas por año. ¿Qué pasó con esos terrenos? ¿Se vendieron? ¿A quién se vendieron esos terrenos tan baratos, digamos? Mire, le pongo 2 ejemplos muy concretos. A ver. 20 hectáreas que se vendieron en 17 millones de pesos, cuyo valor real son 155 millones de pesos. ¿Eso fue dónde? Aquí en la ciudad de Chihuahua. Los 2 temas que le voy a plantear son aquí en la ciudad de Chihuahua. Ya. ¿Y a quién se le vendieron? Ahorita los nombres los estamos manteniendo bajo reserva porque obviamente va a haber acciones de tipo penal y también alguna de tipo civil cuando no quieran regresar los terrenos. Dígame nada más una cosa, aunque me los mantenga bajo reserva, ¿son gente relacionada o con algún tipo de cercanía con el gobierno anterior? Pues es gente de recurso económico que evidentemente se le puede ligar, sin tener aquí yo una foto con qué probar, pero que se le puede ligar con el anterior gobierno, con los intereses, que además, digo, el que usted tenga un terreno de 155 millones de pesos y venderlo en 17, evidentemente que habla de alguna cercanía para tener un trato ventajoso y abusivo en perjuicio del patrimonio. Hay un daño, por supuesto, para Chihuahua. Sí, y este es un caso de los menores, Denise. A ver. En este caso notificamos a los que habían supuestamente comprado, además con el 5% de enganche nada más, y iban a pagar en abonos fáciles. Caramba. Como si fuera una tienda esas de conveniencia. Déjeme ir a comprar a Chihuahua. Pues sí. ¿Y qué otro caso? Bueno, en ese caso sí notificamos y ya recuperamos esos 155 millones de pesos y esas 20 hectáreas. O sea, se las regresaron. Las personas que las habían comprado, cuando ustedes hablaron con ellos, ¿decidieron devolverlas? Sí, obviamente hubo una advertencia de que estos eran temas de tipo penal, que se iban a perseguir, que se iban a castigar. ¿Y por qué no me dicen entonces el nombre si ellos ya aceptaron devolverlas? Sí,
Porque ahorita de todas maneras sí va a haber consecuencias para funcionarios públicos en este claro, tema. ya entendí. Y probablemente un juzgador puede decir también que si hubo colusión, haya también alguna para esas sentencia personas para particulares. ¿Qué otro? Y el otro caso, Denis, es una venta de una reserva de 190 hectáreas que está en el área de mayor plusvalía o de las de mayor plusvalía dentro aquí de la capital. Sí. Aquí estamos hablando que esas 190 hectáreas se vendieron en 99 millones de pesos y su valor real es por encima de los 1.500 millones de pesos. Entonces, ese dinero sí se pagó, si entró aquí a la COESBI. No sabemos realmente qué se hizo con ese dinero porque es muy poca la obra pública que ha hecho esta comisión, pero aún y cuando se hubiera usado bien ese dinero, el solo hecho de vender un predio de 1.500 millones de pesos a 99 millones de pesos, pues sí, evidentemente que hay un acto de corrupción. ¿Y este ya lo recuperaron o se pusieron en contacto con quienes lo tienen? Sí, estamos ya diseñando una estrategia precisamente para poder recuperarlo, ya sea por la vía de la concertación, de la presión y por la vía penal y civil. Es decir, eso es interesante. Ustedes tienen instrucción de tratar de recuperar lo más posible y lo más pronto posible. Entonces, en este caso, la primera de estos casos, ¿cuántos tiene? Mire, tenemos ahorita localizados 4 casos, pero estamos haciendo un inventario de todas las reservas porque realmente no están ordenadas, no están en sistema, y en los últimos días hemos encontrado alrededor de 250 hectáreas que no estaban dentro del inventario. Entonces, estamos terminando de hacer ese diagnóstico, y en los casos donde hay irregularidades, donde hay adeudos o hay ventas de reservas mal hechas, lo primero que estamos buscando como estrategia es la recuperación del patrimonio de los chihuahuenses, claro, y de manera paralela proseguir con los casos de tipo penal que pudieran desprenderse. Bueno. Y si me permite una acotación, por favor. En esas 190 hectáreas ¿sí? se venden primero a una empresa en septiembre de 2012 a 90 pesos el metro cuadrado, sí, aun cuando su valor podía ser de 800 pesos. Esa empresa 3 meses después dice que no tiene solvencia para comprarlas, las hectáreas. ¿Y entonces? Y en lugar de comprar a 90 pesos, llega otra empresa y le venden en 52 pesos. Todavía más barato. Cada vez más barato. Cada vez más barato, a lo mejor si se tardan otros 3 meses, pues hasta un bono ahí se les podría haber dado a la empresa por adquirirlas, ¿no? Entonces es algo irrisorio, pero al mismo tiempo es algo grave. ¿Esta otra empresa también la podemos ligar con el gobierno anterior? Sí, así es, evidentemente que sí, totalmente ligada al gobierno anterior, y también se ve, bueno, que hay una relación personal de negocios, porque no es posible que un terreno de 800 pesos mínimo en aquella época, ahorita ya casi por encima de los 1,000 pesos, el metro, a 1,500 pesos el metro cuadrado. Sí. 190 hectáreas son 1.900.000 metros. Pues sí. O sea, es una enormidad pues de dinero. Entonces no es posible que primero lo ofrezcan a 90 pesos. Y luego a 52. Y luego a 52 pesos. Bueno, pues interesante. Nosotros vamos a seguir pendientes. A mí lo que me parece muy interesante de lo que me está diciendo es que el tema no solamente es, por supuesto, perseguir a los responsables, tanto funcionarios y demás, sino básicamente lo primero es recuperar la reserva territorial. Y estos terrenos, ojalá en Quintana Roo estén haciendo lo mismo, que sería recuperar la reserva que allá fue entregada por el entonces gobernador de Quintana Roo, porque eso sí, hay un resarcimiento de la pérdida que tuvo el estado de Chihuahua. Sí, mire, por instrucciones del gobernador Corral de combate frontal a la corrupción, es primero reparar el daño que se le hizo al patrimonio de los chihuahuenses. Y luego perseguir. Y luego pasar a la persecución tanto de funcionarios como de particulares que estuvieran involucrados en estos hechos. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo por habernos tomado la llamada, Carlos Borruel, y vamos a estar pendientes porque me imagino que en algún momento de los procedimientos, ¿ya están presentadas las denuncias? Estamos ya en ese punto, primero... O sea, todavía no está. Sí, va a estar ya listo el procedimiento ya para la semana próxima. Muy bien, le agradezco muchísimo. Gracias. Que esté muy bien, Denis. Gracias.